La Cámara de Diputados Provincial, con 26 votos a favor, 21 en contra y una abstención, aprobó el proyecto de ley conocido como Ley Petri, que modifica el Código de Ejecución Penal y endurece las razones que establece la ley, la 24660, para aquellas personas que en el régimen progresivo de la pena acceden a determinados beneficios. En línea está Gustavo Arenas, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, con quien vamos a dialogar. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Queríamos preguntarle, finalmente lo que se aprobó ayer, luego de un largo debate, es que entre otras cosas se endurece los términos de la norma para que aquellos personas que están privadas de la libertad, condenadas, puedan acceder, por ejemplo, a salidas transitorias y otros beneficios. Sí, bueno, eso es lo que la propuesta que hizo la Unión Cívica Radical y el Partido Demócrata, y que se terminó aprobando con los votos que planteaba recién, es decir, con muy poca diferencia, muy poco margen. No ha sido una aprobación por amplia mayoría, porque habían dos proyectos más presentados, uno del diputado Casia, que era aún más restrictivo que el que se había presentado, y que no solamente tenía el apoyo del diputado Casia, y no pudo lograr un acuerdo con estos dos bloques de la oposición. Y el proyecto del oficialismo, que lo que planteaba en primer lugar, no acompañábamos en particular este proyecto porque entendemos nosotros que es inconstitucional, es decir, no se va a poder aplicar nunca, y alguien tiene que decir la verdad, digamos, de esto, por lo menos la verdad relativa que entendemos que tenemos nosotros. Por un lado, porque se va a desadherir a la ley 24.660, y eso implica que al desadherir y poner más exigencias o más restricciones, no garantizamos el mínimo que establece esta ley nacional. Por lo tanto, la Corte Suprema, con la composición que tiene actualmente y los antecedentes que hay, es muy probable que la declare inconstitucional. Lo otro es que esta ley, una vez que entre en vigencia, es aplicable dentro de 3 o 4 años aproximadamente. Es decir, para quienes nos están escuchando, tienen que saber que ninguna de estas medidas que se han anunciado como la solución al problema de la seguridad de los mendocinos va a ser aplicable a los internos del penal que están actualmente detenidos. Lo otro es que van a convivir dos regímenes, por un lado el régimen federal, y el otro lado si se aplicara esta ley. Por lo tanto, cualquier abogado puede plantear que se le aplique la ley más benigna, o en todo caso les va a convenir cometer un delito de tipo federal, para no entrar en el régimen provincial, digamos, que es mucho más duro. Y por otro lado, cuando hablamos del tema de seguridad pública, en términos generales, es mucho más complejo abordarlo, y esta ley viene a abordar solamente al 5% de la población carcelaria. Estamos hablando de 3.000 internos, solamente está dirigida a 146 detenidos. Y puntualmente la propuesta que no prosperó, que era la propuesta del oficialismo, era que actualmente el periodo de tratamiento que tienen los detenidos, nosotros creíamos que no podíamos compartir lo que planteaba anteriormente, que es la propuesta de la Unión Cívica Radical y del Partido Demócrata, porque era inaplicable. Nosotros entendíamos que lo aplicable era lo que planteábamos nosotros, que era, en vez de en el periodo de tratamiento 3 fases, nosotros incorporamos una cuarta fase, es decir, mucho más restrictivos para los detenidos, pero aplicable, no inconstitucional, y además está dirigido a todos los detenidos, porque estas fases que nosotros proponíamos, con más restricciones, más requisitos, más exigencia en cuanto a la conducta y el concepto, para los detenidos, lo que tenía como objeto es saber, y que sepan todos los mendocinos, que estas personas que están detenidas tarde o temprano van a volver a la sociedad. Y nosotros lo que tenemos que lograr es que vuelvan en mejores condiciones que las que entraron, no en peores condiciones. Porque en definitiva, si lo planteamos desde un punto de vista egoísta, o del discurso
facilista o demagógico de que con estas decisiones tan duras se resuelven los problemas de seguridad, lo que estamos es agravando la situación de seguridad en esos términos, digamos, para la sociedad mendocina. Por lo tanto, en síntesis, la propuesta que no prosperó, que es la que planteó el oficialismo, era que se aplicara una cuarta fase, es decir, una restricción mayor en el periodo de tratamiento, aplicado a toda la población carcelaria, no solamente a este porcentaje que es el 5% que proponía el proyecto de la oposición, y además aquellos delitos violentos iban a tener un tratamiento especial, un programa especial, que es justamente lo que también se venía exigiendo por parte de familiares o víctimas, digamos, de ir haciendo mucho más complejo, digamos, el proceso para todos aquellos que están detenidos. Pero bueno, en síntesis, nosotros lo que buscamos, creo que coincidimos con la mayoría de los otros bloques, es que no tuvimos el tiempo suficiente para poder profundizar, debatir y bueno, se impuso el voto, como son las reglas democráticas en los ámbitos deliberativos. En la Unión Cívica Radical del Partido Demócrata tenían los votos y nosotros no, y ellos impusieron la ley que ellos pretendían. Nosotros entendemos que esa ley no puede prosperar, más allá de nuestro pensamiento, es que no va a poder prosperar porque no va a ser aplicable, porque se va a declarar inconstitucional. De todas maneras, diputado, o sea, más allá de que se declare inconstitucional o no esta ley, ¿cómo va a avanzar esto? O sea, ¿de qué manera plantea el oficialismo? ¿Qué estrategia se piensa darse el oficialismo en la legislatura, digamos, para avanzar sobre estos temas, independientemente de esta ley que ya está aprobada y que, bueno, no sé qué va a suceder, qué evalúan ustedes que va a suceder en el Senado? Bueno, usted me dice en términos de... Claro, lo que le pregunto es... sobre la problemática de la seguridad. Exactamente, independientemente de lo que suceda en el Senado con esta ley, lo que sucede que, claro, ¿qué estrategia se va a plantear el oficialismo, teniendo en cuenta que la oposición ha mostrado que la salida que ellos plantean a los problemas de inseguridad es esta, digamos, con estas endureciendo las penas? Bueno, nosotros entendemos, como le decía, nosotros entendemos que esa no es la solución, más allá de lo que declare la Corte en ese aspecto. Nosotros teníamos un planteo, entendíamos viable en este aspecto, ¿no? Con respecto a una de las acciones que se pueden determinar como política penitenciaria, pero que no hacen al conjunto de la seguridad pública. Aspiramos a que la Comisión Bicameral de la Legislatura no se remitan a acciones aisladas, sino que sea el ámbito que nos permita ir generando una política de Estado en materia de seguridad que hoy no existe. No es porque el oficialismo no la quiera tener, sino porque por parte de la oposición vemos reacciones espasmódicas. Por un lado, el Partido Demócrata, la solución más cercana que tiene es pedir la renuncia al ministro, o la Unión Cívica Radical planteando estas propuestas. Por lo tanto, de la legislatura vamos a seguir trabajando fundamentalmente con las iniciativas que vengan del Ejecutivo. Hay una serie de medidas que entendemos va a ir tomando tanto del Ministerio de Gobierno como del Ministerio de Seguridad, abordando fundamentalmente una reforma o aspectos que tienen que ver con la justicia, porque en este tema no habíamos tocado el tema de la justicia, que en algunos casos es determinante, y lo otro en materia de prevención del delito. Es lo que yo le puedo adelantar, lo demás, bueno, está en manos por supuesto, los funcionarios que están a cargo de esas carteras, ¿no? Diputado, ¿qué cambió en el medio? Le pido si puede ser una respuesta breve, para que el oficialismo apoyara el proyecto de Petri en general y hoy, por ayer, propusiera una propuesta propia. Bueno, yo te agradezco la pregunta porque pareciera como contradictorio, pero no lo es. Cuando se planteó ya hace 30 días, ¿no?, por parte del radicalismo el proyecto, no tenía despacho el proyecto, es decir, no había pasado el proceso que... Exactamente, no tenía antecedentes ni consultas, por eso pedimos una jornada especial, invitamos a todos los especialistas, pero fue muy poco el tiempo. Como tenían los votos, como yo les explicaba, imponían su decisión. Nosotros lo que entendimos era que al votarlo en general, nosotros no estábamos
planteando el contenido del proyecto, sino simplemente en ese momento, cuando se votó en general, se discutía si Mendoza podía darse para sí un código de ejecución penal. Bueno, eso no es incompatible con la ley nacional, salvo que se desadhiera la 24660 y bueno, y todo lo que yo le comentaba. Por lo tanto, nosotros, yo lo dije en la sesión, adherimos en la posibilidad de que pueda haber un código de ejecución provincial, ahora no en particular porque planteamos que había alrededor de 30 observaciones al proyecto en particular y que bueno, que teníamos que dar un debate. Ese debate lo dimos ayer, planteamos la diferencia con un proyecto propio y bueno, espero que haya aclarado la pregunta que me hizo. Muchísimas gracias, diputado. Que tenga buen día. Hasta luego. No, por favor, hasta luego. Era Gustavo Arenas, el presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados Provincial, dialogando con nosotros.